לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה שמור בזכור בדיבור אחד ישמענו אלהם מיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Shabbat Shalom. Leemos esta semana en la Parashá Vaera el relato de las 7 primeras plagas de las 10 que componen esa unidad temática tan controversial, polémica, que precede la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Estas 10 plagas que han sido tema de controversia y discusión también con el mundo científico, están divididas en 7 en este relato y 3 el de la próxima semana. Han habido varias preguntas esta semana, por cierto, acerca de la característica, el tiempo, la prolongación e incluso qué diferencia hay entre las plagas, entre las acciones ejecutadas por Hashem, Aarón o Moshe, tal sea los hacedores de las plagas, y en algunas de ellas el relato también nos trae que los hechiceros egipcios realizaron algunas de estas plagas. Vale la pena recordar que todas estas plagas duraron un año. Ocurrían una por mes, duraban una semana, y 3 semanas había hasta la próxima plaga. Tal es el relato de la exégesis hebrea tradicional. Quiere decir que las plagas no eran permanentes durante todo el mes, sino en un lapso y el tiempo preciso para que se recuperen y de alguna manera Moshe vuelva a prevenir al faraón. ¿No? Dijimos en años anteriores que siguiendo una premisa que dice por el camino que la persona quiere encaminarse, se lo encamina. Vamos a ver que el faraón, en realidad en las primeras 5 plagas, endureció su corazón. Y si tú quieres endurecer tu corazón, en las segundas 5, Dios le endurece el corazón al faraón. Hay una segunda división, muy inteligente y muy afinada, por cierto, que nos dice que el conjunto de las plagas estaba dividido en 3, 3 y 3. La primera y la segunda, la cuarta y la quinta, la séptima y la octava, todas esas 6 plagas tuvieron atraá, fueron con prevención. Y la tercera de cada grupo, es decir, la tercera, la sexta y la novena, fue un golpe sin ninguna prevención, sino que se ejecutaron directamente. Hubo una de las plagas, y le respondo a uno de nuestros inquietantes o inquietos alumnos, que preguntó, dice, ¿cómo puede ser si ya habían ocurrido las plagas? ¿Cómo puede ser que los hechiceros egipcios la volvieron a hacer? En realidad, vamos a dar un ejemplo. Dice la plaga de la sangre. La plaga de la sangre, los egipcios solamente pudieron teñir las aguas de por arriba. El faraón se enojaba porque él creyó
que como sus hechiceros lo podían hacer, las acciones de Moshe y Aarón también eran mágicas o de hechicería, pero cuando se revolvían las aguas, el fondo mismo de las aguas era sangre, no solamente la superficie. Vamos a ver que de todas las plagas hubo una que los egipcios no pudieron rehacer. Y está dicho, y lo leemos en el relato tradicional y folclórico de la Agadá de Pesaj, que nos cuenta que los egipcios dijeron, Etzba Elohim hi. Esta es el dedo, la mano de Hashem. Fue la plaga de los piojos. Si preguntamos por qué, vamos a ver que hay muchos que explican y buscan justificación, que los piojos eran algo tan pero tan chiquito que ni siquiera la hechicería lo podía hacer. Pero en realidad, si observamos con detenimiento los rituales egipcios, vamos a ver que los sacerdotes y los hombres que estaban alrededor del culto, pagano por cierto, pero culto al fin de los egipcios, se rapaban totalmente toda la cabeza, las cejas, y no tenían un pelo en el cuerpo. Y como sabemos, los piojos se agarran del cabello, del vello del cuerpo, de los brazos, de la cabeza. Sin embargo, los egipcios que no tenían un pelo también tuvieron piojos. Es así que reconocieron ellos mismos que esto era el dedo de Hashem. Entonces, todas estas circunstancias que nosotros estamos estudiando aquí, que hay mucho para aprender. Vamos a ver que, por ejemplo, Moshe, cuando se refería a las aguas, Moshe no intervenía. Y los sabios preguntan ¿por qué? Dice, ¿por qué lo hizo Aarón, que ponía él la vara y no Moshe? Dice, porque Moshe se había salvado en las aguas. Y por otro lado no tocó tampoco la tierra porque la arena había ocultado al egipcio. Y vamos a ver que cuando Moshe golpeó al egipcio y lo enterró en la arena, vimos que hubo delatores del pueblo de Israel. Y la Torá nos enseña que de la arena no hay delatores, porque cuando uno hace un hueco, hace un pozo en la arena no hace ruido. La tierra necesita de pala, de pico y muchas veces de elementos para poder cavar. La arena simplemente se corre con las manos y silenciosamente nos permite hacer los huecos. Entonces, vamos a ver así que este tema de las plagas, reiteramos, ocurrieron en el lapso de un año. Ellas ocurrían cada una durante un mes, y los últimos 6 meses, desde Rosh Hashanah hasta que salieron de Egipto, ya prácticamente no había un sojuzgamiento, no estaban esclavizados y pudieron salir a la libertad. Esta libertad, que como decimos siempre, no es una libertad de liberación nada más, sino que es una libertad que busca una forma de vivir, un camino a seguir. La Parashá Vaerá corresponde entonces a las primeras 7 plagas, y las próximas 3 estarán en la Parashá Bo, que como dijimos el año pasado, la Parashá Bo suma Bet y Aleph suma 3, es un indicio que ahí están las próximas 3 plagas. Los invitamos, y lo digo con toda precaución, por favor, los que tengan las preguntas, que las envíen, si es posible, con una semana de anticipación, para que nos permita a nosotros desarrollar el tema como corresponde y no estar teniendo que cerrar el envío semanal tan pegadito a la llegada de Shabbat. Que tengan todos Shabbat Shalom y nos vemos la próxima semana. يشمر الشابت اللي يشمرني يشمر الشابت